los porteros llevar a los niños que se morían. En un bombardeo de tantos los que hay, por ejemplo, en Alepo, mueren siempre 10 personas y siempre están los niños. Estadísticas macabras. Por cada 100 personas que mueren, en cada bombardeo, 27 son niños. Por ejemplo, ahora en los bombardeos de hoy día murieron 27 niños. La mayoría sabe que los que mueren no son soldados, no civiles. Igual bombardean. Todo el mundo lo sabe. Lean a la famosa Debarati Uwa Sapir y verán todos los análisis que hace en internet, también en Facebook, en internet, en las cuentas online. ¿Cómo? De la cantidad de los niños y de los muertos civiles y niños y atrocidades que se ven en los colegios y en los hospitales por los bombardeos. También pueden registrar todos los reportes de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras estima que a lo largo de 2015 las mujeres y los niños formaron el 40% de las víctimas del conflicto. Sigo con la introducción de datos macabros. En 5 años de conflicto, 470.000 muertos, 5 millones de refugiados, desplazados, refugiados, etc. Muchas guardias fronterizas de distintos lugares asesinan a muchas personas. 1000 niños refugiados murieron cruzando el Mediterráneo, como Ailán. Se sabe en estos datos macabros que en el 2015 Estados Unidos facturó $1.000 millones en material bélico. Y simplemente de lo que vende a Arabia Saudí. O sea, solamente Arabia Saudí, $1.000 millones. Y ustedes saben que Arabia Saudí abastece a todo el sistema, ¿verdad? Entonces está claro que el primer mundo se beneficia de la guerra y de las miserias de otros mundos. También pasa en África, con Boko Haram, con la excusa Boko Haram, pasa también en África. Pasa en otros lugares también de Asia. Y esos son los datos perversos. Segundo punto, la medida. Hegel decía, das Sein, das Unbestimmte Unmittelbare, el ser y lo inmediato indeterminado, que es como la gran sentencia que abre la ciencia de la lógica, la doctrina del ser, fundamental para entender a la filosofía de Marx y en adelante. Lo inmediato, el ser como lo inmediato. Una cierta Anwesenheit, una cierta presencia, que Schelling la llamaba naturaleza y Hölderlin la llamaba belleza también. Es en el fondo un modo, jugando y retorciendo a Hegel, que materialmente nos vamos dando técnicamente los unos a los otros a lo largo del tiempo. Eso que llamamos inmediato es una medida que nos construimos unos con otros. Pero no se trata de que Hegel se dé la mano con Heidegger en la actualidad, nunca. O sea, no hay que articular lo inmediato con la presencia, no. Pues no se trata ni de ontologías, ni de menos ontologías de lo político, que yo creo que es un problema que tiene el populismo de la cruz. Se trata de que esa presencia, que antaño los griegos nombraban como el ser, en realidad fueron los eleatas, no los griegos, mentaba ni más ni menos que un modo de construir una forma de habitar en ese medio concreto que después se fue llamando mejor por los grandes filósofos como la polis. Lo inmediato era la polis, donde nos subjetivamos. Esa presencia, ese ser como lo inmediato, fue el precipitado conceptual, en sentido teórico y de la praxis, el inicio, nunca un comienzo, pero sí un inicio, de un concepto que apuntaba a expresar eso que ya estaba presente en los mitos griegos, en sus tragedias. Que esa presencia inmediata que daba algún tipo de sentido a los griegos era expresión también de la negatividad determinada, pero de una negatividad que afirma tal tecnificación en una polis, en diferencia de otras polis o de otras formas de organizarse, de otras formas de ciudad. Eso es clarísimo cuando uno lee a Platón. En los mitos griegos se deja ver el horror
a través de sus imágenes. Un horror de ese acontecer inicial de la fundación de sus propias ciudades que le asignaban una medida, una forma de ser que aparecía como inmediata. En efecto, en el inicio acontece nada más que el caos, lo múltiple. Y allí mismo, en ese caos, se dan ciertas decisiones colectivas, inconscientes o no, que van construyendo una medida de lo inmediato, una medida de esa polis. Yo lo llamo en un juego retórico, una cierta idea de Roma. Esto es una idea que es un operador que va configurando lo social y lo racional. Una dialéctica, una negatividad que determina y afirma. Pero tal idea en la que vivimos hoy después de muchos siglos, siguiendo la idea de Tony, en el imperio capitalista en el que estamos siendo, y al parecer no se puede hacer nada porque hay una mala noticia, es que el imperio acontece, saben, en nosotros mismos. Yo lo conversaba con Francisco Boca recién afuera, en el caso de Lula y Brasil. Ya lo cargó, pero ya no llega al internet. El imperio acontece en nosotros mismos, no es un enemigo externo que esté afuera. Estoy grabando. También está afuera, como esas bombas que caen. Pero en realidad, el imperio, nosotros somos sus ojos, su boca, sus brazos, ese pecho, esas piernas, el anteo de Hércules en la pintura de Zurbarán. Y por lo mismo, el imperio no es una externalidad objetiva que esté fuera de cada uno. Esto sería como demasiado histérico, lacanianamente, muy histérico y en el fondo ingenuo e infantil. También un poco lo que decía Alberto en la mañana en su intervención a la ponencia de la mesa. Sino que por el contrario adquiere múltiples formas de expresión. O dicho de otra manera, el imperio son estas formaciones capitalistas y se expresan en el imperio. Es un juego, el imperio en las formas de expresión, la forma de expresión en el imperio. Ambos relatos, imperio y formaciones, se copertenecen, se co-constituyen en una cierta relación absoluta que va generando una medida que nos mide inmediatamente como seres capitalistas. Desde Trump a una familia concreta, desde un Estado-nación determinada a una clase social, por eso el concepto de clase no funciona, desde una institución de gobierno a una ONG, desde una empresa de barrio a una multinacional, desde los buenos de la derecha a los malos de la izquierda, etc., es posible que esta medida relacional imperial pueda dar de sí algo distinto. Es posible una cierta revolución en esa medida imperial. Y esto es una muy buena noticia, porque como es una relación, la misma relación la podemos ir jugando con ella. Por ejemplo, Estados Unidos opera como si estuviera por encima de lo bueno y de lo malo. No hay institucionalidad alguna que lo pueda determinar. La arbitrariedad total sobre el planeta. Ejemplos que todos conocemos. Son varios y variados. Pensemos en Hiroshima o en Afganistán. Pensemos en la CIA o en la OTAN. Pensemos en Kennedy o en Luther King, o en Assange o en Snowden, etc. Y cuando digo USA, me refiero a su significante, y no solamente a ese mísero y empírico Estado en el norte de América. USA es mucho más que eso, es un significante que opera arbitrariamente. USA obviamente opera en un escenario bélico total. Él es parte de ese escenario. Él lo sostiene y lo alimenta. Yo lo llamo capitalismo militarizado 2.0 para diferenciarlo de otras formas de capitalismo. USA es muerte y negocio. Desde sus inicios. Pensemos en New York, desde las guerras sangrientas de las pandillas en los Five Points, de los bajos Manhattan en el siglo XIX, a la actualidad de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street.
con su voracidad casposa y sin escrúpulos de quererlo todo, el modelo a seguir por muchos. Siempre ha estado operando la muerte y el negocio en este significante imperial uso, en esta relación de medida que nos inmediatiza en el capital. Tercer punto, estamos en guerra. Capitalismo militarizado. Si reflexionamos en este recién mes de abril, como estamos ahora en mayo, pensemos en abril para no irnos más atrás. O sea, ahora, en los 59 Tomahawk, que caen en los 60, ¿verdad?, que caen sobre Siria, esa madre de todas las bombas sobre Afganistán, esa famosa masiva bomba que cae, expresan cabalmente a ese imperio como capitalismo militarizado 2.0. Es un capitalismo con muros, cerrado, altamente tecnológico, agresivo, peligroso, yo diría histerizado. En su cierre es un capitalismo histerizado. Los misiles salen más de 44 millones de dólares, los 60. La superbomba cuesta 15.7 millones de dólares. Un excelente negocio para las empresas de la muerte en Wall Street y la Casa Blanca. Deben estar muy felices. New York y Washington son por lo tanto lo mismo. Podríamos hacer un juego con la sentencia especulativa de Hegel. New York y Washington son por lo tanto lo mismo. Desde antiguo se sabe que la energía potencial es muy cara y lo mejor es que se vuelva cinética. El trabajo muerto lo hacemos operar como vivo. La verdad del ser es la esencia, diría Hegel, la doctrina de la esencia. Estamos en guerra, eso está claro. Pero no es como la guerra de los dibujos animados, ¿verdad? Con una bomba atómica también hablábamos con Alberto que cae de repente. No es esa guerra, pero ya estamos en guerra. Así como Star Wars, jugando un poco con la idea de imperio, y con las clásicas estrellas de la muerte de Darth Vader, y al servicio del imperio. La franquicia de la saga ha dado muchos recursos, ha dado ya 8 films, ¿verdad? Millones. Bueno, esa idea del imperio, de estrella de la muerte, es fundamental. Ha generado multitudes de rebeldes en todos los rincones del planeta. Actualmente, en esta guerra, están los rebeldes operando. Y el problema es que este centro capitalista, militarizado y tecnológico no es formalmente un centro, no es una raíz. O dicho a la nietzscheana, el centro está en todas partes, es rizomático. Ese es el problema que tiene el capitalismo. Hay hoy una cartografía de lo absoluto debe acontecer en el análisis de nuestras propias prácticas, y es allí donde se puede ver estrellas de la muerte por distintas partes, de distintos niveles y formas de operar, desde las que lanzan esas bombas y asesinan a muchos, a las que lanzan normativas de austeridad y empobrecimiento por miles y sus generaciones venideras. No olvidemos que en las entrañas mismas del imperio acontecen esas estrellas y somos nosotros tales entrañas. Para que se dé la aparente libertad del neoyorquino y demócrata de izquierda, como le gusta decir a Tim Appleton, un amigo, el demócrata de izquierda, que no es nada de izquierda, tampoco demócrata, y además sea una ciudad viva en lo cultural y étnico, lo más importante, que sea altamente productiva. Esto es, que pueda generar millones y millones de dólares desde Wall Street al mundo. Y es necesario que exista una conservadora y muy republicana Washington a unos aproximados 360 kilómetros de distancia. De otra forma sería imposible. Hay una construcción espacial de New York y Washington. Eso llamado izquierda de USA se articula completamente desde la derecha. Repito, son dos caras de lo mismo. Y aquí, entre la enorme avenida en Washington, entre la enorme avenida de 6 kilómetros que acontece en la Mall National, desde el monumento de Lincoln hasta el Capitolio, y a la mitad elegante mesurado obelisco pene de Washington, y para ambos lados de ella se da todo lo que debemos entender para comprender no solamente lo esencial de USA,
sino el advenimiento actual del capitalismo militarizado, muerte y negocio. Por una parte, si analizamos a Washington, al otro lado del río, el gran cementerio de Arlington, con más de 300.000 lápidas de soldados que han muerto en múltiples guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra, Corea, Vietnam, Guerra del Golfo, secesión, las actuales, etc. Desde soldados desconocidos a la tumba de John Fitzgerald Kennedy. Y múltiples memoriales en varios kilómetros de lápidas. Son como cenotafios que expresan y hacen visible a esos soldados invisibles que han muerto y han dado la vida por la ideología USA, por más de un siglo. Al final del cementerio está el imponente Pentágono, que es en sí mismo una ciudadela, con un estacionamiento terrestre y otro acuático realmente impresionante por su tamaño, que no hay película de James Bond que lo pueda representar. Es irrepresentable el Pentágono, o sea, hay que tirarle bomba, ¿no? Es irrepresentable. Todo lo propiamente militar y estratégico planetario se juega ahí. El falso salón de la guerra de Kubrick debería estar ahí, sé que está en algún lugar. Y seguramente ahí está. Al otro lado del cementerio, el gran memorial de Iwo Jima. Los soldados levantando la famosa bandera de USA después de la devastación de la isla japonesa. Le hicieron horrorosas a la isla, pequeña isla. Siguiendo las fotos del 23 de febrero en la cumbre de Suribachi en Iwo Jima por George Rosenthal. Foto que, como se sabe, expresa todo un escándalo de falsedad para construir la figura del héroe americano que llega hasta nuestros días. Hasta la fotografía y el memorial es una construcción ideológica para inventarse al marín, al héroe, por antonomasia. Ustedes saben que Clint Eastwood lo llevó al cine. Este memorial es el memorial por excelencia, pues es el memorial para construir la ideología americana, el significante América. Y si uno sigue por la ladera del río y se sumerge en Virginia, llega a Langley, donde conspira y vigila la tristemente célebre CIA. Allí, en la CIA, viven los horrorosos y patológicos Watchmen. Por el otro lado de la Mall National, sigo en Washington, nos encontramos con el gran edificio del FBI, que todavía se llama J. Edgar Hoover. Después de todo lo que se sabe de él, podrían cambiarle el nombre, pero lo mantienen y con orgullo. Pues por la nación todo es permitido. Se encuentran varios ministros, entre ellos el poderoso Departamento de Justicia, con el nombre del asesinado Robert Kennedy. Al lado está la Casa Blanca, con sus francotiradores en el techo, y ahí podemos ver nítidamente el célebre Departamento del Tesoro y al frente el poderoso Bank of America. Y por esa misma calle, pasando ya al eje principal, nos encontramos con dos grandes edificios que son cada uno de ellos una manzana, el FMI y el Banco Mundial. Señores, lo tenemos todo. Dos instituciones que por sí mismas merecen un libro, o mejor, como un film de Scorsese. Por ejemplo, no se puede entender la crisis griega actual sin esas dos instituciones, el FMI y el Banco Mundial. Y tampoco a Chile sin ellas. Si la gravedad, nos diría un físico, modela nuestros cuerpos, y somos como somos con este cuerpo, con pelo, con barba, porque tenemos una gravedad 9.8, en Marte seríamos flacos, delgados, sin pelo, porque la gravedad es mínima, que es un tercio de la gravedad, seríamos largos. Si físicamente hasta la gravedad modula nuestro cuerpo, imagínense cómo modula estas dos instituciones, el FMI y el Banco Mundial. Estas instituciones han modelado a Chile, por ejemplo. Y por eso Chile es como es. Así nos damos cuenta de cómo la ideología ha creado cada centímetro de la capital de USA. Construcción diseñada por un francés que buscaba generar un nuevo París con lo mejor de Londres y Roma. Washington era formalmente la nueva Roma. Lo llamaban Roma, el centro de todos los centros. Y así se fundaba la ciudad de la libertad con ese dólar como Dios que articula, dando sentido con un rayo que nos ilumina y nos dice a dónde seguir. Cuarto momento, pulsión mortal de la repetición.
Es interesante destacar que a lo mejor ya existió un Trump anteriormente. Por si acaso, siempre existe un Trump. Y en distintos lugares. Trump es parte de la esencia misma de USA y del capitalismo más extremo y viral. Chapucero, estúpido. Es necesario no olvidar nuestra histórica reciente y debemos señalar que Harry Truman, parecido a Trump, fue realmente nefasto, no solamente para USA, sino para todo el planeta. Se muere en abril Roosevelt y él asume. Con él llega la decisión de usar la bomba de uranio para Hiroshima el 6 de agosto de 45 y la bomba de plutonio para Nagasaki el 9 de agosto. En el hecho mismo murieron en las dos ciudades 110.000 personas. Después, pasados los años, las cifras aumentaron a 230.000. Debe ser el atentado terrorista más grande de la historia y todavía está cubierto de cómplice impunidad. Y es, repito, una historia muy reciente. Y no se habla de ello. Y Hollywood lo revive una y otra vez como algo que ayudó a la paz, algo heroico, así como en Siria o Afganistán actualmente. Y USA nunca ha sido llevado ni a La Haya, y no olvidemos que Truman en el 47 creó la CIA y en el 49 creó la OTAN. O sea, fíjense cómo era Truman. Con él se inaugura la Guerra Fría, que funciona hasta hoy. Trump, como función de repetición del propio capitalismo, expresa esa historia de la internacionalización. Todo lo que acontece en nuestros días es parte de la tremenda guerra que se ha desatado entre las formaciones capitalistas más poderosas. Capitalismo y muerte y negocio están totalmente asociados en USA desde sus inicios, y probablemente que también esto sea parte de la lógica actual que se da con la repetición de Trump que acontece en este presente ante la mirada perpleja de todos nosotros. El mercado se mantiene con todo, cueste lo que cueste. De allí que se puede hasta atentar contra sus propios presidentes. Hasta el magnicidio está permitido en esta articulación esencial y ser en USA. Ya han asesinado a 4 presidentes, no solamente a 2. A Abraham Lincoln, 65, a Wes Booth, a Jane Garfield, 81, asesinado por Julius a McKinley, 1901, y a Kennedy, 63. En todos los casos, todos estos asesinatos sabemos que no fueron en lo empírico realizados por esas personas de nombre y apellido. Y a veces formalmente no han sido ellos los que han disparado, como el caso de echarle la culpa a Harvey por Kennedy. Lo que está claro es que fueron asesinados por una ideología que conspiró para ello. La conspiración es fundamental en el capitalismo en tanto imperio, pensemos en Julio César. Y lo más probable es que continúen los asesinatos en USA. Si el presidente va contra los intereses de la ideología, lo asesinarán. Es un dogma. Ya es un valor en USA el magnicidio como forma radical, un acontecimiento. Para cambiar los hechos o para que todo siga siendo como era Gato Martín. Pese que en Chile es compleja la situación, uso para hablarla, porque se acusa a los secuaces de Pinochet de haber asesinado a Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, es menos grave que los casos de USA, porque Frei Montalva no era ya presidente en ejercicio, pero lo asesinaron, parece. Pero igual es gravísimo, porque es un magnicidio que funcionaría como un valor posible que hay que tomar por el bien del país, horroroso. Sería una muy mala noticia para Chile si se confirma el magnicidio de Frei Montalva. 4 asesinatos en Estados Unidos está permitido. Para terminar, les cuento un mito, el mito de Hércules y Anteo. En estos tiempos vemos cómo la estupidez del capitalismo militarizado avanza sin parar y está destruyendo toda forma de vida, no solamente la humana. Y ya no es tolerable que quienes nos representan solamente se representen ellos mismos con sus estúpidos intereses narcisos y globales. En la Universidad Concreta acontece hoy que es expresión de la rapiña. Y Trump es parte de un Universidad Concreta como múltiples más. Por eso es interesante tener este mito de Hércules. Y cuando tiene que robar las manzanas del jardín de las Hespérides.
Este complejo mito tiene muchos juegos, solamente le voy a contar una parte del mito, que es la relación de Hércules con Anteo. Anteo era hijo de Poseidón y Gea, fundador de Tánger. Anteo, cual Terminator, tipo Cameron, o Doomsday de DC, o X-24 de Marvel, o el señor Smith de Matrix, no muere nunca y vuelve siempre a la vida. Y es imposible aniquilarlo. Incluso no es bueno ni matarlo porque vuelve más fuerte. Así es lo que acontece en la actualidad con este capitalismo. Pues se alimenta de todos nosotros y de múltiples formas. Somos sus obreros, somos sus propias entrañas. Es un bucle lógico, como lo llamo yo en mi libro. El capitalismo es esa cinta que se alimenta de nosotros mismos. Sin embargo, sí se puede hacer algo con Anteo. Es necesario recordar el mito de Hércules. De regreso a Micena, en un 10º encargo de Euristeo, le mandó a tomar las manzanas del oro de las Hespérides. Y ahí estaba el coloso Anteo gigante. Anteo, hijo de Gea y de Poseidón, solía pelear con quienes pasaban por su país. Era un gigante, que es en el norte de África. Los obligaba a sostener un combate con él, siempre ganaba. Primero los extenuaba y luego los mataba, así como los embargos de Cuba, o las políticas de austericidad en Grecia o los bombardeos de Siria. Guardaba los cráneos de sus víctimas con la intención de techar un templo edificado a su padre desde la muerte. Aparte de su tamaño, Anteo tenía otra ventaja que lo volvía invencible. Renovaba su fuerza cuando tocaba la tierra. El capitalismo nos toca a nosotros. Anteo se refugiaba en una cueva abierta debajo de una alta roca. Se alimentaba de carne de leones, dormía directamente sobre el suelo. Gea, su madre, estaba orgulloso de él. Anteo era como un Hulk verde del dólar, que estaba ahí fortísimo, que se inyecta de poder y no hay cómo quitarle el poder, como Hulk. No se sabe si Hércules decidió a terminar con esa bárbara costumbre o lo desafió a luchar con Anteo. Hércules y Anteo se quitaron las pieles, lucharon desnudos. Hércules se untó el cuerpo con aceite y Anteo con arena caliente para renovar sus energías. La estrategia de Hércules era cansarlo. Veamos si no podemos cansar el capitalismo. Era cansarlo, pero se dio cuenta de que después de tirarlo al suelo, los músculos de Anteo se hinchaban y renovaban, así como Bane, el enemigo de Batman, se hincha de nuevo. En determinado momento de la lucha, fue el propio Anteo quien se tiró al suelo, sin que Hércules lo tocara. Como se ve, la manera de luchar de Anteo era puesta a la forma obvia, en que el derrotado es quien rueda en el suelo. Comprendiendo lo que sucedía a Hércules, levantó a Anteo por sus brazos y lo mantuvo en alto, lo apretó por las costillas y a pesar de las fuertes gemidos, lo asfixió y murió. Termino. Para aniquilar a Anteo, si me entienden, hay que asfixiarlo y para ello tomarlo fuertemente de las costillas por su espalda y con esto levantarlo de la tierra para que no se potencie y no reviva o simplemente lo que es peor, él mismo se tumbe en la tierra para volverse más fuerte. Esta representación empírica del capitalismo tiene tres formas por lo menos de ser entendidas. La primera y más obvia es la de entender externamente y de forma inmediata que se trata de una lucha contra un poderoso gigante que es realmente casi imbatible. Un Goliat, un Polifemo, un Doomsday, un Hulk. Y ante eso, el capitalismo militarizado, hay poco que hacer, pues se trata de alguna estrategia muy precisa que me permite destruirlo, como los terroristas, como una onda, con una pequeña piedra contra Goliat, o una pequeña lanza contra Polifemo, para dejarlo ciego, o una sola fantasmal para encarcelar a Doomsday, o el cansancio para dormir a Hulk, para moverlo del tímido Banner. Pero en el fondo sabemos que volverá, y volverá más poderoso. Es como sentirnos como un Sísifo ante el destino, ante este inexorable capitalismo. Hay otra lectura, en donde lo inmediato de este poderoso enemigo se mediatiza. Y para esto, ese capitalismo se vuelve sobre sí, y luego ya no está fuera de mí. Ya no está histerizado el capitalismo. Y por ende es parte de una luz que yo mismo proyecto. El capitalismo soy yo. En donde ese yo ya deja de ser un pobre David o Ulises, un Superman. Es un colectivo, es una multitud
un nosotros que se despierta y efectúa semejante tarea imposible, dar muerte al monstruoso capital. Esto ya no está ahí, delante nuestro, y no está disociado del yo, sino que es el mismo yo, se disocia de sí mismo para efectuar el colectivo. Venga el colectivo, abajo el yo, del yo a nosotros. En el fondo ya no es necesario pelear contra la figura monstruosa de sí mismo. Estábamos perdidos, porque siempre tomaba fuerza de nosotros mismos, sino que ahora se pelea directamente con uno mismo en el movimiento radical de su fracción histórica del yo para que acontezca en nosotros. Sin embargo, para terminar, podemos indicar el aniquilamiento del capital desde otra forma más radical, que integra dentro de sí las otras dos formas que les di al final. Ese inmediato capital que todo lo puede y que ha sido asumido como un momento histórico que hemos construido por todos nosotros, puede ser articulado en su negatividad de forma afirmativa. Me explico. En plena contienda con nuestros propios fantasmas, lo podemos conjurar para que acontezca afirmativamente una decisión colectiva, más que nunca decisión y colectividad, y que pasa por cada uno de nosotros. Con esos materiales del monstruo, algo nuevo se puede construir, una nueva idea. La nueva lógica es uno más uno es un uno más grande. Y esa lógica cooperativa y en expansión va codiseñando el propio tejido sociohistórico material de las nuevas lógicas del mundo y del Estado. Y es el mundo y el Estado el que va a la vez abriendo nuevos modos de subjetivación. Y nuevos ojos se abren, otra boca, otras extremidades, incluso otro cuerpo es posible para el Estado. Y esto ya se ha visto en Syriza, que llegó al poder en Grecia, pero llegó de forma inmadura y no pudo sostenerlo, y el día después no estaba todavía construido. En Podemos, que ha podido estar en instancias realmente importantes en España, en tan solo 3 años, en municipios, parlamentos, pero que ahora está dividido por no superar la ontología de la CLO en estas estrategias populistas. Bueno, y tenemos el Frente Amplio, acá en Chile. A lo mejor el Frente Amplio pueda disputar de otra forma, y desde Chile, el poder al capitalismo anteo chileno. Disputarlo en construcción ciudadana, con equipos de alto nivel de trabajo, con capacidad de generar confianza y realizar materialmente lo que todos esperan de él. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ahora Alberto va a pasar su exposición. Muchas gracias. Entonces lo que quiero presentar aquí son unos apuntes y unas tesis o hipótesis sobre el fascismo, sobre las figuras del fascismo en el periodo contemporáneo, y lo que yo quiero llamar de manera así como muy provisoria un fascismo tardío, con una eco del concepto de capitalismo tardío que podemos encontrar, por ejemplo, en el trabajo de Fred Jameson. Entonces, claro, el problema de una discusión sobre el fascismo, no solamente en este momento en particular, es el problema para mí, de la analogía en el pensamiento y la práctica política. Entonces, la gran tentación es la tentación de ver en un periodo de crisis que sea orgánica, como habló Andrés, o crisis en sentido más económico-político, de ver una analogía de, claro, ese periodo no solo traumático, pero, claro, formativo de lo que llamamos la teoría crítica. Es decir, la teoría crítica es el marxismo en el periodo del surgimiento del fascismo. Eso es. Y del derrumbe, claro, de la figura clásica, o por lo menos la figura filosófico-especulativa del proletariado. El nexo, aquí el nexo analógico, claro, es entre crisis y fascismo. Por ejemplo, y este es solo un ejemplo, en un coloquio del noviembre del año pasado, un coloquio que preguntaba un nuevo fascismo, ese es el título, que pasó en Viena, en el cual participaron Chantal Mouffe, el disidente de Hungría y filósofo comunista Gaspar Tamás, una presentación de Franco Berardi, Bifo,
que ahora podéis encontrar en el sitio del grupo de Varoufakis el día 25, que se llama, bueno, traduciendo del inglés, Nacional Obrerismo y Guerra Racial. Y creo que es llamativo el texto porque creo que es un ejemplo muy clásico de esta analogía relacionada al presente. Él dice, como en paráfrasis, cómo hicieron en el 1933, analogía clásica, los trabajadores se han vengado contra los que los trampaban, los políticos de la izquierda democrático-reformista, cínicos, cobardes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice cómo la izquierda, es decir, la izquierda europea institucional, social liberal, el SPD, los socialistas franceses, etcétera, cómo la izquierda ha quitado de las manos de los trabajadores las armas democráticas de la autodefensa. Aquí viene la versión racista de la lucha de clases. Entonces, claro, hay varias cosas que encuentro de un lado significativas, también compartibles en este análisis, pero creo que hay y quiero desarrollarlo aquí, creo que hay una debilidad fundamental en esta analogía, que es en el dejar fija la categoría misma de fascismo, y también en el aceptar lo que creo que es una gran fraude del discurso, que este es un fenómeno de clase y que esta es una rebelión de la clase obrera. Es una rebelión del espectro, del fantasma, como decía, quizás como citando el Gramsci de la famosa fase del interregno, de la clase como fenómeno morboso, no fenómeno político. Entonces no quiero discutir tanto aquí el poder cognitivo, estratégico de la analogía, que creo que claro, es algo que no se puede eliminar de la propia práctica política. Pero el ejercicio aquí es un poquito diferente. Quiero como intentar aplicar a este momento algunos momentos, algunas categorías en teorías del fascismo más bien filosóficas, sobre todo las de los años 30 también, de Ernst Bloch, de Bataille, de Adorno, no para producir analogías que nos enseñan que tenemos que resistir como no habían existido en el pasado, etc., pero como disanalogías. Creo que para comprender el presente tenemos que ver también cómo no funcionan o cómo funcionan diversamente las teorías del fascismo de la teoría crítica en nuestro momento. Entonces, de manera muy provisoria, quiero terminar después con unas tesis o hipótesis. Creo que si queremos hablar de fascismo, en este momento es un fascismo muy extraño. Es un fascismo sin movimiento. Se dice el concepto no solo fundamental en el análisis del fascismo, por ejemplo, de Hannah Arendt, pero en la propuesta del fascismo de Carl Schmitt, Estado, movimiento, pueblo. Es un fascismo sin movimiento y un fascismo verdaderamente sin ese rasgo utópico, aunque una utopía morbosa, podrida, maléfica, pero utópica, del cual hablaba Ernst Bloch. O si hay una utopía, es como un sucedáneo de la utopía, un Ersatz. Este no es el fascismo que Bloch entendía con la categoría de no sincronicidad o no contemporaneidad en el libro La herencia de nuestro tiempo, ni el fascismo que Bataille entendió con la categoría de heterogeneidad. La cosa quizás más importante, creo, y que significa que hablar de fascismo en el momento contemporáneo es bastante problemático, sin operar una transformación de la categoría misma. Este no es un fascismo que funciona como reacción a una política revolucionaria. Esto es, yo creo, absolutamente fundamental. Esto es evidente, Francia, yo creo que uno tiene que ser excesivamente optimista para pensar que el surgimiento de figuras como Le Pen, Trump, etc., es una manera de frenar una más bien fantomática política revolucionaria. Pero
sobreviven, claro, muchísimos elementos de lo que conocemos como fascismo. Sobre todo, un fantasma más bien etnoracial de renacimiento nacional y la circulación de un pseudo discurso de clase. Sobre todo en la figura que ahora se ha vuelto verdaderamente obscena acá en el presente, de un simulacro racial del proletariado. La cual alegoría más tremenda es la Marine Le Pen, que llega como el espectro de un viejo líder del Partido Comunista Francés al portón de la fábrica de la Whirlpool, parece casi mismo lenguaje. Claro, después, primeros años 80, como discutió muy bien Etienne Balibar en su tiempo, no es que el Partido Comunista no hablase de trabajos para los franceses, contra los inmigrantes, etc. Entonces es una larga historia. Pero el problema ahora, creo que esto puede funcionar como un espejo, como una tentación para la izquierda misma, que dice, aquí hay un discurso que habla de la clase y nosotros tenemos que entrar en ese discurso. Y yo creo que aquí se tiene que separar radicalmente. No hay nada de discurso emancipatorio, de clase utópico, en los discursos de Trump, Le Pen, etc. Ese no es, si hay un proletariado contemporáneo, no es ese. Y claro, esto es algo que también se puede ver muy bien a nivel estadístico. No son los obreros, los que hay, que votaron por Brexit, también porque la mayoría de los obreros en Inglaterra son polacos, estones, etc., y no pueden votar en los obreros. Misma cosa en los Estados Unidos, si uno ve las estadísticas. También quiere decir que uno tiene que entrar en este discurso obsceno, que hay la sinonimía entre raza blanca y clase obrera. Entonces en Inglaterra uno puede ser como cuarta generación, como un bisabuelo que quizás era minero en 1920 y es de clase obrera, pero si tú eres un estón que trabaja en una fábrica, no existes. Eres un extranjero, no eres un... Entonces la cosa curiosa en este momento es que la definición más clásica, más ortodoxa, quizás más dogmática de lo que es la clase obrera, es la relación con los medios de producción, sería muy eficaz por lo menos como higiene mental, para decir, bueno, esta no es clase. Claro, el problema del presente es que las teorías clásicas del fascismo en el campo marxista, como crecieron en los años 10, 20, 30, ¿sí? Teorías que trabajaban en nexo entre el político y lo económico, eran teorías que discutían sobre la funcionalidad del fascismo a la reproducción del capital. Y en esta situación de interregno muy morboso, no es para nada evidente que hay nada de funcional. Por eso, claro, los capitalistas, decimos, ilustrados, la gran mayoría de las élites, no todas, claro, pero la gran mayoría, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, también en Inglaterra, no ven con gran felicidad estos fenómenos de fascismo tardío. Entonces, por eso creo que realmente más los momentos en la teoría crítica de pensamiento superestructural, cultural, psicoanalítico, psíquico, en Bloch, en Adorno, en Bataille, que pueden tener una función, no de cartografía inmediata, pero de todo modo de diálogo con el presente. No las teorías clásicas del fascismo, que no me parecen que tengan mucha tracción en el presente. El fascismo como solución de la clase dominante en una crisis del régimen de acumulación. Teorías que, claro, tenían todo este debate sobre la autonomía del político, la primacia del político sobre lo económico, en los textos de Franz Neumann sobre Behemoth, etcétera, etcétera. Todo un debate muy complicado. Si hay autonomía o primacia del político, no es como solución de un problema de crisis capitalista, pero parece como su agravación en el presente. Y claro, el asunto fundamental de esas teorías, que había una contestación organizada, masiva contra la hegemonía capitalista, no es la cuestión en la cual nos encontramos ahora. Y por eso vemos
por lo menos en el espectáculo político, no necesariamente en las luchas políticas sociales de base, etc., vemos que hay esta terrible, falsa pero real alternativa entre el social liberalismo globalista, etc., y este falso, grotesco renacimiento de una figura del ciudadano etnoracial al interior del marco del Estado-Nación, la innoble deriva con la cual terminó justamente la presentación de Tom. Entonces creo que aquí es interesante, por ejemplo, comparar este momento con esas análisis del carácter cultural y psíquico del fenómeno fascista. Entonces, por ejemplo, todo el discurso de Ernst Bloch sobre la no contemporaneidad en la herencia de nuestro tiempo. Texto que discutió también de manera bastante polémica, pero muy interesante, Walter Benjamin, con sus propias teorías del fascismo que no voy a discutir aquí. Y entonces no era como instrumento político o patología que Bloch se interesó en el fascismo, pero como una promesa utópica pervertida. Esto, claro, se ve también en Bataille. Es también la razón por la cual eran versiones muy controversas al interior del movimiento tradicional, obrero, de los partidos comunistas. Decir que la razón por la cual los fascistas tenían éxito con grandes partes de los que eran las clases a las cuales se dirigía el movimiento obrero era por esta carga utópica, aunque pervertida y en su versión como maléfica. Entonces la cosa muy interesante, y aquí a nivel analítico, yo creo que claro, no podemos proyectar las tesis de Bloch sobre las clases medias, los campesinos y la historia sedimentada de la Alemania en el presente. Claro que no, los Estados Unidos con su historia racial y económica totalmente otra, pero sí creo que es interesante pensar a las categorías de la temporalidad. Entonces Bloch tenía una tesis bastante a nivel esquemático, no a nivel de su escritura expresiva y sus intuiciones muy singulares, pero a nivel como esquemático la idea es que hay una pluralidad de temporalidades al interior de la mapa de las clases en conflicto, en el caso de la Alemania de los años 20 y 30, y Bloch hablaba de clases sincronizadas por la lucha de clase capitalista, es decir, los capitalistas y los proletarios. Existían sincronizadas con la temporalidad de la acumulación del capital, en el cual pugnaban. Pero había, y esto es lo que contaba con el fascismo, toda una penumbra muy compleja de clases y gente no sincronizada, no contemporánea, que podían ser burócratas, aristócratas, lumpenproletarios, lo que sea, campesinos, y que vivían de un lado al interior en la inmanencia de esta temporalidad capitalista, pero también en otros tiempos en los cuales se podían creer los protocolos de los viejos de Sion, en los cuales tenían toda una imaginación medio medieval, etcétera, con elementos que, claro, con su visión romántico anticapitalista, Bloch veía como también elementos de utopía, pero que fueron captados de manera muy eficaz y muy instrumental al interior de la retórica fascista y que los comunistas oficiales no lograban captar. Ese es en algún sentido, de manera paralela, también el discurso de Bataille al interior de todo el desarrollo metodológico y político de esos grupos de colegios de sociología, contraataque, etc. Y entonces que estas formas de fascismo tenían algo fundamentalmente que ver con el desarrollo desigual, pero no solamente en el sentido de desarrollo desigual que se encuentra en Lenin, en Trotsky, después más tarde en las filosofías de la dependencia, etc., pero un desarrollo desigual también a nivel del tejido de la experiencia misma de los sujetos, de su temporalidad, de su imaginación, de su fantasía, de su inconsciente.
Y entonces el problema político era un problema que este fascismo se desarrollaba en una pluralidad disonante de ritmos de vida y de experiencia que no estaban sincronizados. Y que lo que contaba en este momento de crisis era la gente no sincronizada. Entonces aquí creo que, y entonces tenía Bloch unas frases muy fuertes como esta muy bella frase que dice la clase alta capitalista monopolista usa sueños góticos contra realidades proletarias. Y que lo que contaba no era la teoría de los nacionalsocialistas, pero su energía, su impacto, él llamaba fanático religioso, que tenía que ver con su capacidad de movilizar varias formas de creencia, deseo, etc. Entonces, la estrategia del proletariado y sus partidos tenía claro que ser sincronizada con el ritmo del capital, porque si no sería algo de anacrónico y de atrasado, pero también tenía que articularse con la pluralidad de temporalidades que no se podían reducir a la temporalidad de la acumulación. Sobre todo porque las fuerzas más subversivas y utópicas estaban también en esos momentos no sincrónicos. Ahora, el problema contemporáneo es si, yo creo que de un lado, todavía contra la idea que vivimos en un tiempo totalmente homogéneo, en los cuales estamos todos sincronizados, etc. Yo creo que todavía hay muchas zonas, capas de no contemporaneidad, pero que la operación de Bloch, la de salvar o de usar estas utopías romántico-anacronísticas contra el fascismo, no es una estrategia o imaginación especulativa que tiene necesariamente una función en este momento. La cosa muy curiosa, si intentamos así de manera muy experimental proyectar las tesis de Bloch sobre el presente, es que vivimos en un tiempo de nostalgia por lo sincrónico, no de nostalgia por la diferencia rural o lo que sea. Lo vivimos como la nostalgia por lo sincrónico, la nostalgia por la sincronicidad en el marco del Estado-Nación, de un Estado-Nación con características muy definidas, imperiales o postcoloniales, de raza, etc. Entonces, toda la movilización por Le Pen, por Trump, de este delirio, de esta falsa memoria del Fordismo, la falsa memoria, recovered memory, como dicen, la falsa memoria de gente que se acuerda de ser abusada, pero no estaba abusada, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos como una falsa memoria político-económica. Me acordaba en una presentación en Barcelona, una docente ahí que me contó que tenía estudiantes que decían, sí, pero cuando en los años 70 se terminó el estado de bienestar en España, ¿cómo se terminó el estado de bienestar? Estaban en dictadura. Entonces tenían como, uno se había leído mucho de David Harvey, etc. Y pensaban que, claro, el Fordismo era esta cosa que tenían todos. Entonces en España se fue el estado de bienestar en los 70, ¿no? Lo que hay, un poquito empezó ahí, pero de manera no exactamente eficaz. Entonces hay esta nostalgia por la sincronicidad, la nostalgia de la fábrica, el Trump que firma estos documentos con atrás de él mineros más bien fantomáticos, y una nostalgia que se tiene que analizar como nostalgia y verdad de ese momento, es decir, la nostalgia por su imagen racial y de género, la imagen del trabajador ciudadano que tiene sus derechos en cuanto es también el posesor de una serie de rasgos históricos, raciales, nacionales, etc. Esta es la verdadera historia política, económica, sociológica, psíquica del Estado-Nación que conocemos, que imaginamos, etc. Por eso, la versión de izquierda, que se encuentra en los Estados Unidos, por toda su fuerza coyuntural, táctica, tiene una gran debilidad estratégica. Se encuentra, por ejemplo, a nivel de la representación, en la estupidez, para ponerlo de manera un poquito brutal,
de el discurso sobre el estado de bienestar en una película de protesta a la izquierda como la película Capitalism, a Love Story de Michael Moore, en la cual se tiene como que extrañamente poner en paréntesis las condiciones imperialistas en ese caso, no solamente imperiales, o coloniales en el caso del estado de bienestar de Inglaterra, que estaba todavía por varios años después de la formación del Servicio de Sanidad Nacional, matando comunistas en Malaya, matando a Mahoma en Nigeria, etc. Y esos son partes de la misma realidad, no son cosas que podemos separar. Entonces, una verdadera historia de eso, que no tiene que votar todo lo que fueron cosas ganadas con las luchas, etc. Pero no se puede olvidar todo lo que quedaba sedimentado y también no contemporáneo, es decir, todos los elementos, por ejemplo, de nostalgia y de identificación con lo imperial en la clase obrera inglesa, que ahora viene a la superficie de manera muy fuerte y muy problemática. Entonces, esto creo que es un elemento de, bueno, no de este fascismo tardío mismo, pero como de la fenomenología social a la cual se relaciona. Y aquí podríamos hacer un discurso un poquito paralelo de una aplicación diferenciada de estas teorías de los años 30, hablando de cómo Bataille, por ejemplo, veía el fascismo como una manipulación de este elemento heterogéneo, del exceso, de lo que no puede ser incluido en la reproducción ordenada del capital, del poder, del dinero. Entonces la idea como de Bataille es que el sistema capitalista tiene que continuamente inocularse con elementos de este exceso, sobre todo con la soberanía, que no es una categoría racional, pero es un exceso que está como involucrado, inoculado. Este es el discurso claro del famoso texto sobre estructura psicológica del fascismo. Pero aquí hay algo de heterogéneo, de soberanía o heterogénea, en el sentido de Bataille, en el sentido que veía Bataille en el fascismo, en Trump, en Le Pen, no creo. Entonces hay como una extraña ausencia de todo lo que era extremo y irracional, pero también quizás utópico, en ese momento fascista, en un momento contemporáneo en el cual la nostalgia, o lo que en su último libro, antes de su muerte, Zygmunt Bauman llama la retroutopía, no la utopía. Esta utopía del pasado, que claro, es mucha falsa memoria de lo que se pasó con el Estado, el Fordismo, la clase obrera, etc. Aquí creo que también tendríamos que quizás valorizar algunas de las análisis del fenómeno fascista que salieron después de la guerra, sobre todo en los estudios empíricos, sociológicos de la escuela de Francoforte en exilio en los Estados Unidos. Y hay varios elementos en el libro de Lorenthal y Guterman, Prophets of Deceit, que parece como un identikit del fenómeno Trump. Es un libro de análisis del discurso de los agitadores microfascistas en el periodo del posguerra, antisemitas, etcétera, conspiratorios, etcétera. Y eso parece que estás leyendo un discurso un poquito más de Steve Bannon que de Trump. Y la cosa interesante de Adorno es que él en el 51 escribe un texto muy interesante que se llama La teoría freudiana y el patrón de la propaganda fascista, que es una manera de como sacar el contenido filosófico psicoanalítico de los textos de Lorenthal y Guterman, en el cual él empieza también a problematizar el análisis del fascismo que se podía encontrar en los años 30. Retrospectivamente, intenta explicar cómo, claro, podemos ver la funcionalidad de las teorías de Freud, de la psicología de masas, sobre todo, tema importante para el presente, en el juego de narcisismos entre el individuo y el líder, un narcisismo de masa, el narcisismo del individuo que ve el líder narcisista como su extraño espejo. Pero la cosa más interesante, y no voy en la versión escrita que está en el sitio de Historia del Materialismo, que está más bien larga, intento discutir esta cosa en detalle sobre el elemento como de análisis libidinal en Adorno, pero la cosa
encuentro interesante es que Adorno nos dice algo muy significativo para el presente. Si queremos también rastrear un poquito este fenómeno del fascismo tardío, es que el fascista, también el fascista clásico, es decir, el que participaba en los movimientos, cuando había movimientos fascistas, no se cree verdaderamente la misma ideología. Entonces hay algo como más complejo que la idea de una identificación fanática con un proyecto de clase. Y aquí el Adorno usa esta categoría en inglés, no sé bien cómo traducir en castellano, pero phoniness. Entonces él dice que tampoco la gente se cree verdaderamente que los judíos son satánicos, tampoco se creen verdaderamente su líder. Bueno, claro, en los Estados Unidos muy poca gente se cree el Trump, que tiene niveles de soporte muy bajos. Pero dice, la cosa interesante es aquí como el giro dialéctico que dice. Que ellos no se identifican verdaderamente con él, pero actúan esta identificación y tienen una performance, ¿cómo decir?, de su propio entusiasmo. Y participan en la performance del líder. Entonces hay este lado como de apariencia, como en la discusión sobre Zizek de antes. Y entonces, pero que esto no lo vuelve menos peligroso, no. Los que no se creen, pero quieren actuar su fanatismo, su racismo, pero que todavía, que ya, dice Adorno, ya tenemos demasiada ilustración sedimentada para creernos verdaderamente estos mitos, pero tenemos como una performance de estos mitos, que es también muy peligrosa, porque la gente sabe que si se para un segundo se estalla la ilusión y su goce y su narcisismo en esta performance. Por ejemplo, ¿quién se cree verdaderamente en los Estados Unidos que van a volver? ¿O quién quiere trabajar en una fábrica? El Trump dice, van a detonar, nadie quiere trabajar en una fábrica, ni en los Estados Unidos, ni en el Reino Unido. Entonces empiezan estas cosas delirantes. ¿Quién va a trabajar? Y el problema ahora no es quién va a trabajar en las fábricas que no existen, pero quién va a trabajar en el Starbucks. Entonces ves, los políticos ingleses dicen, sí, pero los jóvenes ingleses van a empezar a trabajar los sábados en el Starbucks, que es algo muy importante para ellos, porque no vamos a tener más estones españoles, italianos, no sé. Entonces hay también yo creo que es interesante en el texto de Adorno esta disyunción, este cinismo verdaderamente de la actuación de estas peligrosas, violentas, físicamente violentas, formas de lo que se puede llamar un fascismo tardío. En el artículo también intento discutir unos trabajos sobre otro campo del fascismo que tiene, claro, una carga de violencia bastante más fuerte, del teórico indiano Jairus Banerjee, que opera con las categorías de Sartre en la crítica de la razón dialéctica, sobre la idea que lo que tenemos ahora no es un movimiento. Él está hablando de los pogroms racistas en India con las categorías del teórico Rosenberg en los años 30 y después de Sartre en los años 60. Lo que es importante es esta categoría de la serialidad manipulada. Entonces, no es pueblo, no es multitud, pero es la creación de una atomización, de una pseudo individual que después está manipulada por lo que él llama los grupos soberanos, grupos que actúan en este campo de operación, de reproducción antagonista de una cierta imagen y práctica de sociedad. Entonces, para terminar, como tengo un minuto, y es bien porque tengo unas tesis, entonces puedo leer las tesis muy rápido y así terminamos. Depende de cuánto sean. Sí, soy como Lutero. Entonces, la voy a poner en la puerta ahí arriba. Entonces, la primera tesis, que son 10, y parte en corolario, pero de todo el mundo, Lemmas, Scolia, etc. ¿no? La primera tesis, que es a partir de Bloch, es que este fascismo tardío es un fascismo sin
ese elemento de no contemporaneidad o no sincronicidad, salvo por la no sincronicidad de lo sincrónico, es decir, esta nostalgia, esta retrotopía de una modernidad industrial y postutópica. Esta es la cosa también extraña, es una utopía por un periodo que había matado la utopía en los años 50, cuando la utopía había muerto en el campo, claro, de los países de esta visión como de capitalismo social. Siguiendo Bataille, una segunda, comento en la primera tesis, este fascismo hoy es muy débil en el elemento de lo que Bataille llamaba la plusvalía o el surplus de heterogeneidad que es necesario para reproducir la homogeneidad capitalista. Es decir, también a nivel del soberano, o lo que llama el nivel imperativo, que claro, ahora vemos en todo su carácter grotesco y global, pero también a eso del nivel de la base, del exceso como lumpen, de las pulsiones, etc. Segunda tesis, siguiendo a Freud y Adorno, es que la estructura psíquica de este fascismo tardío se podría comprender quizás como un tipo de narcisismo, pero un narcisismo extraño, como de masa. La tercera tesis es que este fascismo tardío opera con una performance, una actuación de fanatismo sin convicción interna, sin identificación clásica, pero que esta falsedad no hace nada para limitar su violencia. Es decir, no hay nada, no podemos quedar tranquilos porque no se creen estas cosas. Ya no se las creían en los años 30, entonces tenemos que imaginar que el fascista como fanático es el que está idéntico con sus propias creencias. Siguiendo a Adorno también, la cuarta tesis es que este fascismo tardío no es una falsa política revolucionaria, pero es una política conservativa de reproducción antagonística, es decir, reproducción de unos contra otros, de unas clases, las falsas clases obreras americanas o inglesas, contra otras. Siguiendo tesis 5, los argumentos de Banerjee y de Sartre, que este fascismo tardío no es una política de clase, de grupo o de masa, y ni lejanamente de multitud, pero lo que de Sartre llamaba una serie manipulada. Por eso es una política de elecciones. Las elecciones por Sartre eran la serialidad a su estado puro. El otro cree que no soy yo racista, es que la otra gente cree que los que votaron como yo, etc. Sexta tesis, que el significante racializado de clase funciona en la producción y la decepción de este fascismo tardío como un espectro, una pantalla, un suplemento. Suplemento de un racismo que, a su vez, como mostró muy bien Etienne Balibar en sus ensayos sobre racismo y nacionalismo, el racismo que es un suplemento necesario al nacionalismo. Podemos decir también que una definición mínima de fascismo, y también de este fascismo tardío, es que el fascismo tardío es la afirmación abierta del suplemento secreto del nacionalismo. Somos nación en cuanto somos, blancos, trabajadores, hombres, etc. Y que lo hace, pone este suplemento como ingrediente clave del Estado-Nación, de este Estado-Nación innoble, grotesco, del cual nos habló Tony esta mañana. Octava tesis. El fascismo tardío es una reacción contra algo que ya es una reacción. El fascismo tardío es una reacción contra la reacción del liberalismo a los movimientos, las luchas. No es un movimiento contrarrevolucionario, porque claro, no hay ahora una pulsión o una actividad revolucionaria que necesitaría para las clases capitalistas una respuesta de ese tipo. Y entonces, tesis 9, que sigue esto, el fascismo tardío no es una tentativa de una élite de usar la autonomía del político para tratar un límite externo del capital en las luchas, pero es un producto de una crisis endógena de legitimación del capital.
y en el cual lo político no es autónomo en cuanto mando, porque creo que tiene razón Titoni, que el estado de acción contemporáneo no manda mucho, manda como de manera muy fragmentaria sobre la seguridad militar, etc., pero no sobre los procesos económicos. Pero es una autonomía muy peligrosa a nivel, no de la función, pero del fantasma, de la fantasía. Todos quieren, y esto quiere decir que lo que tenemos aquí es un fascismo en el cual, tesis 7, que me había olvidado, lo que tenemos es un odio del gobierno y un deseo por el Estado, cosa sumamente peligrosa, pero que veo muy fuerte. El gobierno, los políticos, la corrupción, toda una mierda, pero el Estado, sí, eso lo queremos. Entonces, cuando hay esta distinción, se vuelve la situación muy, muy grave. Finalmente, este fascismo tardío que es un síntoma de la obsolescencia en su carácter tóxico, o como decía Gramsci sobre el interregno, fenómeno morboso, de la figura moderna de lo político. Figura moderna que en algunos de sus libros de ensayos Balibar llamó el Estado nacional y social. Y por todo lo que uno quiere y debe, sobre todo en esta Europa neoliberalizante que se derrumba, luchar por lo que queda, las trazas del estado de bienestar, no se tiene que olvidar todas las críticas que se hicieron, los 50, los 60, los 70, etc. Y no se tiene que olvidar que este es un estado que estaba articulado con el imperialismo, con el colonialismo, con toda otra historia, y que no es algo que podemos ver como una icona. Yo creo que es una gran responsabilidad también de la izquierda nostálgico socialdemócrata hacerse creer a todos que el estado de bienestar era algo de homogéneo, que era para todos verdaderamente, etcétera, y que es algo que podemos desear de manera como directa. Y entonces aquí tenemos verdaderamente que no volvernos hacia atrás, pero yo creo continuar, recoger y transformar todas las críticas que se hicieron por la misma cosa que ahora deseamos. Entonces la cosa más importante ahora, para terminar yo creo como un poquito como provocación, son las críticas del estado de bienestar, no su nostalgia. Son las críticas a lo que pasó en los años 50, 60, 70, y no la idea que tácticamente, como creo, esto se ve muy bien de manera muy directa en los textos de Pablo Iglesias, discutí esto en el artículo sobre Jacobin, no podemos cínicamente decir, sí, sabemos que era problemático, pero la única cosa que podemos desear, entonces tenemos que contar a todos que era perfecto. Eso no es una manera seria de hacer política, me parece a mí. Entonces creo que se tiene que, y esto a nivel muy práctico también de las propias políticas, propios movimientos políticos, creo que es el momento político de una teoría crítica es no dejar por el lado la obstinación y la negatividad que nos han enseñado los teóricos críticos por este momento de estrategia que se derrumba en táctica y después que se vuelve nostalgia. Bien, termino aquí. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Yo tengo dos cuestiones, dos preguntas para Lolas. Yo me recuerdo que Herbert Marcuse publicó su libro sobre Freud em 1955 com muita esperança de produção de transformação psíquica de los hombres. Mas em 1966 ele reedita seu livro e escreve um pós-fácil dizendo que, de certa forma, muito menos otimista, ele acreditava que
Só aquele que não está implicado no sistema capitalista pode se opor a ele. Na mesma obra você tem, então, um Marcuse otimista e um Marcuse já talvez pessimista, mas talvez consciente de que, como você bem colocou, o capitalismo estava introjetado. Se todos estão, então, implicados, e você coloca já de uma maneira muito mais grave do que Marcuse percebia em 1966, eu faço a primeira pergunta, então, e espero uma boa resposta, de quem poderá se opor, de fato, ao capitalismo. E, em razão disso, proporcionar a mudança psíquica que todos nós esperamos. A segunda, para Alberto Toscano, uma questão, um detalhe. Você hace referência ao narcisismo de Freud como um narcisismo estranho, como narcisismo de massas. Eu me inquieto um pouco, porque o conceito de narcisismo das pequenas diferenças de Freud é justamente o conceito onde a agressividade e a intolerância ao outro é apresentado. Me parece que consiste num conceito muito mais importante para entender o fascismo, e eu não entendi por que você apenas o menciona como estranho, ok? É só um detalhe que eu gostaria que você fizesse algumas considerações a mais. No mais, felicitação por la conferência. Merci. Vamos a ver otras preguntas. Sí, creo porque están demasiado complicadas para explorar. Bien, gracias. Sí, como dijo Alberto, Francisco siempre pregunta así, Alberto, pregunta en complejo, siempre. Y siempre le gusta que uno le dé respuestas en público, no en un bar. Bueno, también en el bar, pero tiene que partir públicamente la respuesta. Bueno, te voy a contestar en forma pública lo que se puede contestar, y en el bar lo políticamente incorrecto. Marcuse es un grande. Piensa en todo lo que hace Marcuse con Adorno contra Adorno. Adorno era una bestia de negatividad negativa, oscura, impotencia total, no cree en la revolución ni emancipación. Los jóvenes, sus discípulos, están molestos con Adorno. El maestro finalmente los traicionó. No es posible la revolución, un puro hechizo, es un engaño. Hay una falsa subjetividad. La masa es pura masa, es más juego del capitalismo. Entonces Adorno finalmente está en un discurso sin salida, con momentos sublimes de una cierta emancipación estética o de alta cultura, pero que yo diría casi como un impotente, terminó siendo un kantiano que Adorno. O sea, muy castrado, muy amargado, y sus jóvenes obviamente fuertísimos contra el maestro. Y ahí Marcuse es fundamental, Marcuse es media. Lo hemos conversado con Alberto, lo hemos conversado con otros amigos. Yo creo que Adorno fracasa en su diagnóstico, aunque estaba muy gastado ya, tantas cosas que le habían pasado a él, a su Europa, la teoría y la praxis, las categorías y lo social. En su diagnóstico está ahí operando un cierto modelo ontologizante de la subjetividad, una cierta lectura de Freud, su trabajo de las masas. Freud era tampoco, también era imposible el colectivo.
es imposible la multitud. Entonces hay una lectura también negativa que hacen trabajar a Freud dentro del sistema de Adorno, rechazo absoluto y finalmente una subjetividad tremenda. Bueno, y Marcuse, claro, Marcuse se abre a lo otro, tiene el mejor diagnóstico, pero también se da cuenta que este monstruo tiene múltiples complicaciones. Al final, con la lectura del mito de Hércules y Anteo, que es, de cierta forma es una síntesis para una conferencia acá, pero que está un poco más trabajada en mi libro y en lo que viene ahora, lo que estoy escribiendo ahora. Lo que pasa, y eso uno lo aprende del psicoanálisis y también de cierta lectura de Hegel, es que cuando uno se da cuenta que el capitalismo somos nosotros mismos, de alguna forma ya el enemigo se está venciendo, de alguna forma. Aquí hay varios psicoanalistas, los psicoanalistas saben que la histeria es fundamental, siempre hay un otro, hay un enemigo, hay un concreto. La mujer histérica, el hombre histérico, histerizado, siempre pelea con un enemigo que en el fondo es el mismo. Y entonces el capitalismo juega mucho con una cierta histerización. Los mexicanos, todos los ejemplos que dio Alberto de los ingleses, los estadounidenses, incluso de sus lecturas de Bataille Bloch, ¿no? Siempre hay como enemigos concretos, están ahí afuera de nosotros y siempre juegan contra nuestra subjetividad. Y aparentemente ante eso el capitalismo sigue engordando, se sigue mutando, su modo de producción y distribución siguen mutándose y siguen apropiando, por eso las metáforas del cine o los cómics sigue ahí en lo que hablaba Tony en la mañana, este nuevo imperio con sus nuevas mutaciones. Yo lo veo tremendo. Y para mí hay una mutación fundamental que es la mutación de la histerización, la mutación del negocio de la muerte, muy fuerte, que está operando ahí. Incluso lo veo en distintas zonas del planeta, con temporalidades distintas, como no hay modelos sincrónicos, hay modelos históricos, materiales. Entonces, hay materialidades de tejidos históricos en distintos momentos operando a la vez, pero con distintas zonas donde están produciéndose distintos fenómenos de esta muerte y de este negocio. Boko Haram o el Estado Islámico son formaciones feudales, si es que podemos llamarlo así, formaciones feudales, pero no creo que sea una guerra de civilizaciones ni nada de eso. No, hay tierra, hay opio, hay petróleo, hay refugiados, hay negocio, hay bolsa, hay impuestos, hay armas, o sea, hay negocio también y muerte operando en formaciones distintas, feudales, analógicas, digitales, del capitalismo en la actualidad. Entonces, cuando uno se da cuenta que Anteo es tremendo, hay que asfixiarlo. Hay que asfixiar a Anteo. Y yo realmente creo que la mejor asfixia, lo que pasa es que, lo dije al final de forma rápida, me da la impresión, lo hemos conversado con mucha gente, esto también con Gigi también, da la impresión que los movimientos ciudadanos a veces se frustran demasiado. Hay algo muy infantil, de ingenuo con su enemigo externo. Y después, cuando se frustran, la gente no participa, no se acciona, no se efectúa, no diseña, no codiseña, la gente se aparta, o al contrario, se van para el otro lado, se van a trabajar para el sistema, se vuelven parte de Anteo, se vuelven parte del sistema. Entonces, hay un problema muy grande ahí de lo que hay la frustración y de la extracción de la subjetividad a través del negocio, del exitismo, de la lógica del exitismo, del negocio y de la posición dentro de la lógica del mercado, que finalmente hasta los yihadistas salen en YouTube felices de la vida y hacen promociones, bandera negra, Kalashnikov, de su ejército
de soldados profesionales como los marines estadounidenses. Entonces hay una cosa muy fuerte de las lógicas ahí que están operando de la construcción de la subjetividad. Hay yihadistas que funcionan como un vaquero o como Luke Skywalker, anda con su espada, cortando cabeza y cosas así por construcción de sus tierras. Pero no puedo no ver en eso una tremenda frustración de muchos rebeldes en el imperio. Entonces, cuando los rebeldes en el imperio se dan cuenta que el imperio pasa por ellos, porque todas las luchas concretas se van destruyendo y te vuelves parte del sistema. Y es peor, más frustración, más resentimiento, te vuelves más nazi. O sea, el judío se vuelve más radical todavía. Al revés, se vuelve más contrario. O sea, es un sistema muy perverso de la subjetivación de volverte el enemigo. El enemigo somos nosotros mismos. Cuando uno puede pasar ese primer momento como de lo inmediato de Anteo, te das cuenta que está mediatizado por ti. La entraña eres tú mismo. Y ahí hay varios mecanismos distintos. Se puede funcionar con colectivo. Llega a Madrid, llega a Cataluña, a Atenas, Valparaíso. Movimiento ciudadano, más allá de la izquierda y la derecha, cosas concretas. Nos tomamos esta reivindicación. Empieza a aparecer algo muy bien ahí. Empieza a aparecer algo entretenido, distinto. Ya, eso me gusta. Ya en Brasil también se ve eso, en distintas partes de Latinoamérica. Muy bien lo que dice Alberto. En el mismo Estados Unidos no es una estructura homogénea capitalista, está lleno de tejido material distinto, de resistencia, de colectivo, de comida sana, de formas de entender la vida, de no transarse en el mercado. En el mismo New York, en el mismo Washington, conozco gente absolutamente distinta que rompe el sistema. Entonces el tejido está perforado entero en el propio Estado y en Chile también. Está perforado entero con tejidos materiales históricos distintos. Pero eso es el segundo, pero igual veo de repente ahí como un cierto miedo, porque al final Syriza fracasa, no tiene una estructura de Estado, le falta policía, fuerzas militares, trabajo de impuestos, trabajo en las islas del Egeo, una forma distinta de entender la vejez, a lo mejor una forma de cooperar entre ellos, entre las distintas ciudades, el norte con el Peloponeso. Entonces a lo mejor Syriza no podía llegar al gobierno. Entonces, el día después era el fracaso, eran los días contados para que Varoufakis saliera del gobierno y Tsipras negociara con Merkel, aunque ganaron en el plebiscito. Entonces ahí yo lo veo horroroso. En Madrid también había muchas ganas de llegar al poder, a lo mejor con Pablo Iglesias o asociándose con Sánchez en un acuerdo político, y le quitamos el poder a los corruptos del PP, al final no se logró. Y al final una destrucción en torno a la estrategia y las tácticas por el poder entre Rejón y Pablo Iglesias. La gente se desmotiva, la gente ya no va a votar mucho a Podemos, la gente de madrileños ya no quiere nada con Podemos, ya no quiere que siga gobernando los corruptos del PP. Entonces hay una cosa horrorosa también, y la gente dice, wow, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces yo espero, y esa es la tercera posición que es políticamente incorrecta, lo conversamos en el bar, un poco más leninista, o sea, hay que tomarse el poder con cuadros profesionales de alto nivel, hasta Jamie se lo dice, con policías, con fuerzas del Estado, con instituciones, con una universidad. Hay que hacer un trabajo a la altura de los tiempos, en el siglo que estamos, en el tejido sociohistórico que está este país, esta región, en Brasil, en Curitiba, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en distintas zonas de Inglaterra, en Manchester es distinto a Liverpool, Kent no es nada al lado de Londres. Hay que ir construyendo esos tejidos sociomateriales, pero son radicales, hay que tomar decisiones, hay que hacer apuestas fuertes, a ver si hay que pegarle patadas al tablero, y eso se puede ir viendo. Yo creo que eso va generando realmente una idea de Roma que te puede, lo ideal es perdurar y construir. Yo quiero que el Frente Amplio o ¿cómo se llama? El municipio de la ciudadanía, la alcaldía de la ciudadanía, no dure 4 años, quiero que dure 1000 años. Y para que dure 1000 años hay que trabajar con ellos, hay que apoyarnos, y que y los villamarinos quitarle el poder a la gente ultraderecha y meterse para Quilpué, meterse para Limache. Hay que generar un trabajo, es un trabajo que hay que hacerlo bien, ¿ya? Pero realmente creyéndose el cuento de que la idea que es praxis, es un operador práctico, colectivo, ciudadano, se toma poder y, como dice Tony, generando una producción económica que le gane y le quite poder a la producción económica capitalista.
Pero hay que generarse modelos económicos altamente productivos, además con aparatos del Estado institucional y con medios de comunicación, con medios tecnológicos, con medios de digitalización, con Facebook, Twitter, online, a la altura de los tejidos sociohistóricos de cada pueblo. Pero hay que hacerlo, es la única solución, la única forma en que Anteo se pueda ir diseminando y construyendo con los pedazos de Anteo algo. Yo creo además que se está haciendo. Ese es mi lado optimista. Gracias por la oportunidad de clarificar lo que era un comento más bien demasiado rápido a lo del narcisismo. Lo que quería decir por concepto extraño, más de lo que realmente Adorno destaca en este ensayo del 51, del texto de Freud sobre la psicología de masas y la análisis del ego, no es el concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias, pero es una dialéctica del narcisismo en la cual es el grupo que nos dice, es en el sexto apartado del Más en Psicología, es el grupo que limita el narcisismo o autoamor, por lo menos en la traducción inglesa que tengo yo, limita el narcisismo individual, pero lo limita con este extraño efecto espejo con el líder del narciso. Entonces hay como tres niveles. Hay un nivel individual del narcisismo en su análisis clásica. Después hay como un narcisismo de grupo que es posible en cuanto hay como un soberano narciso que ignora muchas veces o que lo trata mal, pero en el cual se relaciona el individuo y el grupo. Y aquí hay una frase que encuentro muy bella en el texto de Adorno, en el cual él habla, interpretando a Freud, de un egalitarismo maligno. Esta es la fórmula como hay igualdad, pero hay una igualdad maligna en este grupo que se tiene que definir en su diferencia del otro, pero también en su relación con esta figura del líder. Entonces, esa dialéctica de ese narcisismo en el ensayo sobre la psicología de masas y su recepción en Adorno, que lo usa para comprender los ensayos, el trabajo de Guterman y Lowenthal sobre estos pequeños narcisos fascistas americanos de los tardos años 40, todos los movimientos populistas antisemitas después de la guerra. Sí, claro, porque estos son los estudios sobre el prejuicio que están fundados por las asociaciones judías en los Estados Unidos que contratan lo que, bueno, la escuela de Francoforte en exilio para hacer toda esta serie de los cuales la personalidad autoritaria es lo más fuerte. Yo quería hacer solo un comentario muy rápido sobre la cosa del Marcuse y la idea que la resistencia o la subversión tiene que venir de los márgenes. Aquí creo, para volver a la discusión de Alejandra, creo que es muy importante cómo entendemos la categoría de reproducción o de reproducción social a nivel material, a nivel de género, también a nivel como de fantasma o de psíquico. Entonces claro, uno tendría la tentación, y creo que esta es una tentación común, de pensar que, bueno, las posibilidades están en los que no se pueden, los que no están tan expulsados por el capitalismo que no lo necesitan para reproducirse porque casi no se pueden reproducir. Entonces la idea es como a nivel material estamos todos adentro, no en el sentido que somos como juguetes del capital o expresiones de su totalidad, pero como materialmente lo necesitamos. Y creo que aquí hay un comentario interesante, creo que está en Robert Kurtz, en el cual él habla, esa frase interesante, él habla para esta paradoja de cómo sobre todo las poblaciones como lumpenizadas o expulsadas de este sistema están adentro todavía. Él habla de sujetos monetarios sin dinero. Entonces el sujeto monetario sin dinero es esta figura que es inmanente por un lado, porque el único horizonte de reproducción es
que sea en el crimen o lo que sea, es capitalista, no hay espacio donde tú puedes... bueno, si es una fantasía como californiana, tú vas a tener tu campito así, a crecer tus zapallos orgánicos o lo que sea. De todos modos, a un nivel muy cercano necesitas el petróleo, necesitas la electricidad, necesitas el capital. Y creo que ese nivel como más material es también muy significativo para entender el nivel ideológico. En el caso de Marcuse también era la idea de la gente que está como marginalizada también a nivel simbólico, pero yo creo que eso no es suficiente, pero creo que es importante tampoco pensar que el neoliberalismo es verdaderamente como algo como neoplatónico, que nosotros somos manifestaciones de esta cosa. Eso es bastante vulgar. Creo que es más complicada y excisa la experiencia de la subjetividad. Creo que no, sí, la versión como de estar enteramente adentro o afuera no funciona muy bien para un análisis político. Sí. Bueno, queridos, lamentablemente por tiempo y respeto también a los tiempos de los trabajadores del teatro, vamos a dejar la actividad hasta aquí por hoy. Los dejamos invitados para mañana. Obviamente podemos seguir conversando un poco ahora en la entrada, pero tenemos que respetar los tiempos de los demás también. Muchas gracias y un aplauso a los...